Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros para contaros, estoy centrando porque ahora vendrán mis gatos y le pegarán un empujón. Ya están pegando empujones. Por favor, para contaros Bonifacio tengo que leerlo de Pitati. Le llaman también Veronés. Veronés simplemente es donde ha nacido. Él trabaja todo el tiempo en Venecia, pero mirad, hay más veroneses. Lo que pasa es que para nosotros oímos veronés, ¿no? Pero veronés es que es una persona que es de Verona. El que nosotros llamamos veronés es Paolo Veronés. Entonces, este pintor también es muy interesante. Y mirar, después de contaros este pintor veronés, o sea, Bonifacio Veronés, que no es Paolo Veronés, y Van Los, posiblemente os cuente la arquitectura y después puede que os cuente, me gustaría hablar de Leonardo, me gustaría hablar de los grandes, porque hay mucha gente que me lo está preguntando y creo que es necesario que ha llegado el momento y me tienta contaros cosas no exactamente las que todo el mundo piensa que son, porque ya sabéis que todo lo que tiene que ver con Leonardo es de un fetichismo exagerado y alcanza una cifra muy grande en las pujas. Entonces lo que suele ocurrir es que si, digamos, la Christie, Sotheby's, etcétera, lo que hacen es que, ¿cómo diría yo?, inflan al personaje. Entonces, no es que, por ejemplo, Leonardo, por decirlo a alguien, lo estoy poniendo de ejemplo, no fuera una persona, por favor, una persona interesante, sino que todo parecido con la realidad es mera coincidencia, me refiero. Su vida no fue en absoluto fácil, como os conté el otro día, y me gustaría contaros que justamente las claves de la genialidad muchas veces están en cómo se afronta el fracaso, que es una cosa sobre la que los anglosajones parece y los orientales parece que trabajan más en los niños, como dije el otro día, que en el caso nuestro latino, que hay gente donde se cultiva muchísimo la imaginación, un tipo de inteligencia imaginativa, tenemos muy buenos artistas, pero sin embargo hay baja resistencia a la frustración y yo pienso que es un capítulo que tenemos pendiente culturalmente. Y bueno, me gustaría hablaros de, ya que tenemos cierta familiaridad porque me relaciono con vosotros, que todos los días, muchos días me escribí diciéndome cosas hermosas, me gustaría también enseñaros la cara oscura, que no es desagradable, pues por ejemplo, yo qué sé, de Tintoretto, que era hijo del señor que entintaba, tampoco se llama así, de apellido, y por ejemplo, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llama su maestro, Tiziano. Porque claro, Tiziano se va a pintar ¿cómo se llama? Al emperador y cuando vuelve el otro se ha hecho como el pintor de importante en Venecia, en fin, y todas las cosas, todas las represalias que hace, en fin, no creáis que nuestro mundo es tan diferente ahora que antes, ahora como que está más claro las cosas que pasan, pero antes se pegaban unas cuchilladas y unas pullas. Entonces me gustaría que también el arte que os muestro, el mundo del arte que os muestro no fuera tan cursi de nace no sé dónde, tiene un amante o tal y muere no sé qué menos y es pinta tal más cual. Quisiera también ir poco a poco dando, como diría yo, otra dimensión de que lo que hay detrás de esas pinturas son seres humanos que con todo lo que conlleva, me refiero de sufrimiento, de amor, de euforia, etcétera, etcétera. Y bueno, y diciendo estas palabras, voy a empezar tengo que leerme el nombre porque si no le digo Veronés y os voy a creer que es Paolo Veronés. Bonifacio di Pitati, que dicen los italianos, los españoles de Pitati, que bueno, él aquí hay que suponerlo todo. Se supone que nace en Verona en 1847, en 1487, también os hablaré de Van Gogh, que tengo muchas ganas. Y también os hablaré desde otra perspectiva. A mí me encanta. Nace en Verona, al loro, en 1487 y muere en Venecia. Tengo que mirar la fecha con el rabillo del ojo. En 1400, no, vale, en 1553. Vive unos 60 y tantos años, que ya era mucho en aquella época, donde la media edad a lo mejor eran 35 años, porque la mayoría de la gente, o sea, las mujeres se morían de parto, ellos se morían en la guerra, en fin, que no. O de vez en cuando había una peste y otra cosa mariposa, la mitad de la población muerta. Y bueno, en realidad le llaman Bonifacio Veronés
o Bonifacio Veneciano, o sea, o el de Verona o el de Venecia, porque él realmente, sus padres se van a vivir allí cuando es chiquitito y entonces él se cría allí, y entonces él pinta allí, sus maestros son de allí, es Palma el Viejo, ahora lo contaré. Hoy voy a intentar no dilatarme demasiado, pero siempre que digo eso me dilato un montón. Cuando hable de Leonardo y de otros seguramente sí que me dilataré demasiado, pero hoy voy a intentar hacerlo chiquito. Bueno, es un pintor italiano del Renacimiento, del Cinquecento, como ya lo he dicho, y que es hijo de Marco. En realidad, los italianos creo que dicen Marzio, o sea, Marte, el campo Marzio. Las Martas son Marcias, en castellano también. Y su madre era Benedetta. Bueno, entre 1505, tengo que leer la fecha, y 1515 se traslada a Venecia junto a su familia. Pero mirad, no se vuelve a saber nada de él. Su padre era armero, armigués o algo así se dice en italiano, que es como, ¿cómo diría yo? El escalafón bajo de los señores que llevan armas, lo más bajo. Pero bueno, era una familia bien avenida, iban todos juntitos, se querían y pues toda la felicidad no la tiene el más rico ni el más pobre, sino quien quiere, yo qué sé, tener una vida plena y armónica. Hay que cosas que digo, Dios mío. Tengo que leer la fecha, hasta 1528 no hay constancia de él, y para entonces ya es un pintor consagrado, con bastante obra. En España os voy a decir una cosa, en España solamente tenemos una obra suya. Yo lo que he visto de este señor, lo que conozco de Bellas Artes, que no significa que sea todo, son como muchas adoraciones. Por ejemplo, una que es la Virgen de los Taylors, los sastres, otro que es la adoración de los magos, otra adoración de los pastores. Son todas adoraciones, son muy bonitas, son muy bonitas. Después hay una cosa que no suelen poner, porque claro, yo voy cogiendo de donde pillo, del Prado, del Thyssen, porque realmente los museos grandes, cuando tienen obras de un artista, lo que hacen es darte como una biografía y decirte que tienen obra de este señor allí, y que por supuesto la obra que tienen es de las buenas, de todo. Y la verdad es que la que tienen en el Prado y en el Thyssen son de las buenas. Se supone que hay otra obra más por ahí en el museo, no me acuerdo, ahora lo diré. Solamente tenemos una en el Prado, que es una adoración, me parece que es adoración de los pastores, y me parece que en el Thyssen hay otra adoración. Yo no sé si es casualidad que todo lo que he visto han sido adoraciones. Sí que he leído por ahí, o leí hace tiempo, que él, parte de su vida, una parte larga que lo va haciendo a intervalos, es el Palacio de los Camarlengos, que se quema, y entonces lo va haciendo poco a poco, que por lo visto es una obra magna. Y entre tanto tiene un taller con discípulos, y un taller grandísimo, y una de las cosas que le critican es que tiene una evolución un poco irregular, porque él llega a tener bastante fama y llega a hacer dinero, etcétera, etcétera, pero después tiene una progresión, como dicen los deportistas, la progresión, no necesariamente la progresión tiene que ser así. Puede ser así o así, y a este le pasa un poco. No es ascendente. Después de tener una buena progresión artística, empieza a dudar, digamos, entre el manierismo, porque ya sabéis que el manierismo es como my way, como Frank Sinatra, a mi manera, ¿no? Como una especie de subjetivización, ¿no? Como está evolucionando el Renacimiento por ahí, por el manierismo, entonces le hacen los brazos muy largos, los cuellos muy largos. Entonces el manierismo un poco va a su bola, el pintor va a su bola. Entonces él entra, cuando se pone a pintar, entra en colisión ¿cómo se dice? El hacerlo, digamos, de una forma que está un poquito de moda, que es con muchísima minuciosidad, y a la vez hacerlo con manierismo. Y son dos cosas que colisionan totalmente. Y entonces su pintura empieza a decaer. Otros dicen que la culpa no es de él, que él es un gran pintor, y me lo creo, porque la obra que tiene es maravillosa, sino que se hace mayor y entonces, digamos, delega mucho en su taller, que son aprendices y tienen mucho encargo, y pues eso, delega, y la obra que tiene no es de mucha calidad, por decirlo de alguna forma. Entonces como no sabemos nada de él, no sabemos si es que delega, no sabemos si se hace viejo y va perdiendo calidad, no sabemos si es la progresión. El caso que su obra, que van mejorando con el tiempo, que son obras maravillosas, en un momento dejan de serlo y pasan a ser como, no sé, horrorcitos. Pero bueno, mientras, ya he hablado de la subjetividad, ahora voy a seguir con su vida, que siempre os introduzco. Ya sabéis que hay una pieza suya que es Adoración de los Pastores,
No sé si una adoración de los pastores y otra... La adoración de los pastores creo que está en el Prado y hay otra que está en el Palacio de Liria, pero no me acuerdo cuál es la del Palacio de Liria. Me parece que hay otra adoración, no sé si de los magos, no me hagáis caso, no me acuerdo. Tendría que haberlo mirado, pero no lo he mirado. Bueno, hasta 1528, ya te llego a la fecha, no hay constancia documental de este señor, que no sabemos lo que hace hasta esa fecha. Sabemos que ha nacido en Verona, sabemos que su padre es como un señor armado, pues yo que sé, una especie de guardia jurado en la época, y que se trasladan a Venecia, que es una república muy pujante, la más pujante en estos momentos. Sabéis que espaciotemporalmente estamos en un periodo donde se ha descubierto América. En el 17, ¿cómo se llama? Lutero pone en la iglesia del Palacio de Wittenberg, la 95, como se llame, y entonces tenemos el luteranismo. Muere Maximiliano, el emperador Maximiliano, en el 19. Nuestro Carlos I de España lucha la batalla de Mühlberg contra las ligas esta, ¿cómo se llama? Las federaciones no me acuerdo. Los pequeños Länder, estos pequeños pero que eran poderosísimos, ¿eh? Y bueno, contra los protestantes que hay. Y porque realmente Alemania está dividida y sigue, o sea, ahora mismo sigue habiendo protestantes y católicos. Y estamos en una época convulsa porque está viniendo ¿cómo se llama? La botánica de América está revolucionándolo todo, la medicina, todo, la farmacia, está llegando los frutos de América y está también revolucionando la alimentación de Europa, que empieza a tener tomates, patatas, etcétera, etcétera. En fin, es una época convulsa pero muy interesante. Estamos en el Renacimiento, el Quinquecento, y época humanística, ya sabéis, va a estar Sarca, Castiglione, etcétera, etcétera. Ahora la pluma, ahora la espada. Y a ver si continúo con lo que tengo que contaros, que aquí estoy contando de todo. Bueno, 1528 también viene otra vez. No hay constancia de la vida de este señor. No sabemos quién es su maestro, pero sí que lo suponemos, que es Palma el Viejo. Bueno, no sabemos la vida de Bonifacio hasta esa fecha, hasta 1528, que entonces, para entonces, tiene ya muchísimas obras hechas. Tiene una carrera como pintor totalmente hecha. Y lo que se cree probable es que eres discípulo de Palma el Viejo, que es un fantástico pintor. Después, este Palma el Viejo es discípulo suyo y Palma el Viejo, en un momento dado muere y tiene a medio hacer, digamos, obra. Y entonces él aprovecha, que eso era moneda común dentro de los pintores, aprovecha, no es que se quedara con el taller, sino que era muy normal que la gente que era afín a esta persona, amiga, discípulo y tal, lo que hacía es que para, digamos, no ser incoherente con lo que tal, pues acababa la pieza que había empezado este señor. Y es lo que hace nuestro Bonifacio Veronés. Y además de eso, como Palma el Viejo tenía unos contactos muy interesantes con, digamos, la élite de Venecia, los patricios de Venecia, pues de paso le termina la obra y le encargan más obras porque se dan cuenta que tiene mucha calidad lo que hace. Y él, a partir de entonces también monta un taller, porque de alguna forma con los aprendices, de alguna manera, como que tenían garantizado pues parte de su subsistencia, por decirlo de alguna forma. Y entonces de Palma el Viejo toma muchísimas referencias pictóricas, como ya sabéis que en Venecia, que tiene mucho vínculo, que es una ciudad bizantina, de origen bizantino, tiene mucho vínculo y tiene también mucho tráfico con Bizancio, lo que será luego Turquía, ya que ya es Turquía, la toma de Turquía. Pero bueno, así todo sigue teniendo tráfico con ellos, porque de hecho los pintores venecianos pintan a los sultanes turcos. Entonces tiene muchísima influencia del color oriental, del rojo y tal, y utilizan pasta, muchísima pasta, cosa que en el resto de lugares no. Bueno, y bueno, son muy, muy eróticos. Se dice sensuales, así es como es un eufemismo. Son los primeros en hacer Venus, los primeros en hacer determinadas cosas y bueno, tiene una pintura muy, muy alegre, muy colorista y muy empastada por hacer un patrón, por decirlo de alguna forma. Y entonces este Veronés, este Bonifacio Veronés, pues es heredero de toda esa escuela veneciana. La obra de este primer periodo, entre 1515 y 1528, se halla incluida en la corriente dominante de la pintura veneciana de lo que es la época, que es la adoración con los pastores. Tengo que mirar porque tengo que ver la fecha.
me lo aprendo de memoria. Bueno, él sigue, como he dicho, la tradición veneciana de Giovanni Bellini, por ejemplo, la composición en Giorgione, la atmósfera. Hay también un tratamiento del paisaje, del locus amoneus, ya sabéis lo que es, y es receptivo a las influencias, como he dicho antes, de Giorgione, el concepto de la atmósfera, que también lo tiene Tiziano. Bueno, ¿quién va a ser? Tintoretto va a ser discípulo suyo, ¿eh? Va a ser discípulo suyo de Bonifacio Veronés y después va a ser discípulo de Tiziano. Un discípulo un poco incómodo porque tenía muchísimo talento y entonces entra en colisión con el maestro porque, ¿cómo diría yo? Genera temas que interesan. Sabéis que toda la gente, todos de alguna forma tenemos un momento de hito y otro momento de bajón en nuestra vida, nos ponemos de moda y dejamos de estarlo, cualquier profesión, pero en el caso de arte todavía se nota muchísimo más. Y entonces en un momento dado, que algún día lo contaré, Tintoretto y Tiziano entran en colisión porque sencillamente Tiziano, cuando el otro se va a pintar al emperador, porque el emperador lo hace marqués, conde, palatino, y se va a pintarlo por la batalla de Mühlberg, que es un cuadro preciosísimo, Tiziano. Todo el mundo piensa que no va a volver y va y vuelve, pero mientras los 2 o 3 años que el otro está en Alemania, creo que está en Alemania, pues este Tintoretto se hace con Venecia totalmente, y entonces claro, cuando vuelve el otro monta en cólera. Pero bueno, se había ido, ¿qué pasa? Bueno, él está muy cerca de artistas, como he dicho, de Tiziano, porque él es coetáneo de Tiziano o de Palma el Viejo, que se supone que ha sido su maestro, porque en las cosas que trabaja se ve fiel reflejo de este trabajo. Y bueno, que es de los artistas venecianos más innovadores de la época, pues lo que hace, él busca, por ejemplo, él tiene que vivir, entonces hace devocionario, tiene como digamos un plantel de cosas como más baratas también. Y entonces hay, como se dice, está muy de moda un arte de corte romanista, que entra en colisión, como he dicho antes, con el minimalismo, por decirlo de alguna forma. Esto del arte romanista que triunfa en Italia central está en el Juicio de Salomón o el Cristo de Maús. Mirad, yo lo que me niego ya a aprenderme es que si está en yo qué sé, en Nueva York o está no sé qué, yo os digo la obra y si os interesa, tengo el blog puesto y allí está cada obra que he puesto, dónde está, en qué museo, pero ya memorizar en qué museo está cada obra, pues que no, en el Kunstmuseum, antes lo hacía, ahora ya no lo hago. Él es, como he dicho, él es víctima de esa dicotomía, de ese dos tipos de tendencia que tiene dentro de lo que en un momento dado comienza a hacer, que eso es muy peligroso dentro de los artistas, porque nosotros muchas veces se lo preguntábamos a nuestros profesores, que muchas veces no querían contarnos secretillos de cocina, pues de que nos ofrecían, por ejemplo, pues hacer determinadas cosas, un paisaje, un riachuelo, lo que sea, ¿no? Y entonces nos decían, no acostumbréis, porque si no, como el público os va a demandar riachuelo, vosotros no os vais a mover del riachuelo, tenéis que ser muy cuidadosos de esto. Y aquí le pasó algo parecido. Este señor es un buen artista, un gran artista, él tenía tendencia al manierismo, que de alguna forma era una subjetivización, una evolución natural ¿cómo se llama?, del Renacimiento. El Renacimiento, ya sabéis que el canon lo había hecho Rafael, Miguel Ángel y no me acuerdo cuál otro más, que realmente hay un canon de la antigüedad y ellos, digamos, que siguiendo ese canon generan otro canon totalmente. Rafael Sanzio, Miguel Ángel, no me acuerdo cuál es el otro. Y entonces, pero todo eso está muy bien, pero todo eso hay una progresión, o sea, vienen también otros artistas que son muy buenos, Tiziano, etcétera, etcétera, y el Bonifacio Veronés o el Tintoretto tal y tal, y entonces también crean otra línea, porque las sensibilidades de cada época van cambiando y eso se ve palpable totalmente en el arte que hay en cada momento, que no es ni mejor ni peor, porque de alguna forma no es una progresión. Yo en eso me niego, porque el arte que hacemos no es mejor el de ahora que el de, yo qué sé, el de Altamira. Todos son buenos, simplemente es la sensibilidad del momento. A ellos les preocupaba cazar un bisonte y a lo mejor en el marianismo, dale con el marianismo, el manierismo, le preocupa más hacer una figura estilizada, etcétera, que además pervierte también todos los colores, pero mejor, porque tienen que seguir haciendo lo que hacían los anteriores. Pero bueno, estamos en la escuela veneciana y este señor ha entrado en barrena porque se empeña en hacer dos cosas distintas. Una cosa que se ha puesto muy de moda, que
es lo que le demanda el público en este momento, y otra cosa que es el manierismo, ya no digo manierismo, que son dos cosas distintas, que es una subjetivización. Entonces no puedes, digamos, satisfacer al público y satisfacerte a ti mismo como artista. Entonces decae mucho su arte habiendo llegado a unas cotas muy altas porque tiene una obra bastante buena. Bueno, porque lo que no puede ser es progresista y tradicionalista, por decirlo de alguna forma. O sea, entran en colisión una cosa, hay que coger siempre una vía, no se puede satisfacer siempre a todo el mundo. Eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando estamos trabajando nos llena de dudas si seguir en una dirección u otra. Bueno, esa indecisión lo que hace es que repercute negativamente en todo lo que va a ser su progresión artística, y eso se ve en la obra que hace. Otros dicen que no es él, que él es muy buen artista, sino que sencillamente se hace viejo y como tiene un taller grande, los encargos que hace los deja en manos de sus ayudantes, que no siempre son los mejores. Yo sé también que él se está dedicando ahora en esta época más final, al Palacio Camarlengo, que lo hace preciosísimo y que se ha quemado, y entonces tiene como una especie de lucha consigo mismo, porque a lo mejor trabaja 3 o 4 años, después lo deja 1 o 2, después trabaja 3 o 4 años. No sé cuál es la explicación, porque mirad, estos historiadores del arte es que con ellos la certeza es poca. Yo conozco su obra, pero no conozco toda su obra. Entonces he leído el Prado, he leído el Thyssen, en fin, he leído unos cuantos y he intentado sacar una síntesis, pero claro, está sujeta totalmente a modificación, por decirlo de alguna forma. A mí su obra me gusta, ¿eh? Me gusta muchísimo. Bueno, y el impulso como manierista, al final es un pastiche que ni es carne ni es pescado. Y realmente quien se lo modifica de alguna forma es su antiguo alumno, que es Tintoretto, que ya sabéis que es un genio y que de alguna forma totalmente revoluciona el panorama pictórico, porque tanto a su maestro Bonifacio Veronés como a Tiziano, pues como que los arrumba, los hace obsoletos, por decirlo de alguna forma. Obsoletos cara al gran público, estoy diciendo, porque tanto Tintoretto como este Veronés, Bonifacio Veronés, son buenos artistas, muy buenos artistas, pero llega un momento en que, digamos, acaba el tiempo de uno y empieza el tiempo de otro, que es el tiempo de Tintoretto. Bueno, he de destacar obras de esta época como son La Conversión de San Pablo, que es muy manierista y que tiene, ¿cómo se dice?, proximidad con artistas como, me parece que se llama Pordemone o Pordenone. Ay, es que los nombres italianos también algunas veces... Bueno, en la fase final de su carrera, él totalmente pierde calidad, su obra totalmente cae en detalles arcaizantes. Bueno, ya no se sigue una directriz, por decirlo de alguna forma. Y su pintura de alguna manera, pobrecillo, se banaliza. Y de alguna manera todavía lo desacredita más. Y ya he dicho que tiene que ver quizás con sus ayudantes, que delega mucho para él hacer otras cosas. Nunca lo sabremos con certeza porque se sabe poquísimo de su vida. Bueno, tenemos sus obras que son maravillosas, por supuesto, que están repartidísimas por todo el mundo y son de gran calidad. Y bueno, que en España tenemos la Adoración de los Pastores en el Prado, como he dicho, que es un gran lienzo religioso de los de más calidad y además de verdad. Y después hay otro en el Palacio de Liria, yo qué sé, la Duquesa de Alba. Espero que os haya gustado. Mañana vuelvo con Van Los.